Hola, buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida en este espacio que vamos a compartir este día. Antes de decirles cuál es el título de hoy, quiero contarles una historia de un temor que yo tenía cuando estaba un poco más pequeña. Yo me acuerdo mucho que cuando yo iba a dormir no era capaz de dormir en la oscuridad. Tenía que dormir con una botellita y una velita que me generara luz porque creía que debajo de mi cama habían monstruos. Cuando yo era adolescente y empezaba a anochecer, entraba en pánico, porque normalmente mis papás estaban trabajando, entonces me daba mucho miedo que les pasara algo y normalmente cuando anochecía, entonces yo empezaba a imaginar que ellos se accidentaban, morían, entonces mi hermanita y yo quedábamos solas y eso me pasaba día tras día. Era un temor de muchos tiempos, muchos años con el que yo estaba cargando y casi que no logro tener esa libertad de ese temor, porque era un temor que me robaba la paz, era un temor que me agobiaba, pero con base en esta historia quiero hacerte una pregunta y ojalá tuvieras tu agenda, una hojita donde pudieras anotar cuál es tu mayor temor. ¿Es una enfermedad? ¿Es una muerte tuya o de un pariente o de un amigo? ¿Es la economía? ¿Es la pérdida del trabajo? ¿Es la familia? ¿Es un divorcio? Bueno, piensa cuál es tu mayor temor, solamente piensa en ese temor más grande que tú tengas. Y con base en esto, es importante que definamos qué es el temor. Y según el diccionario, el temor es la percepción de un peligro, ya sea real o imaginario, y ahorita vamos a darnos cuenta qué significa un temor real o un temor imaginario, pero también es la sospecha de que algo va a tener un efecto negativo o perjudicial, ya sea para mí o para otra persona. Quiero que me acompañen a Génesis 3, versículo 10, porque en este versículo vamos a ver la primera vez que apareció el temor en la Biblia, en la historia. Dice: el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. El temor es la consecuencia del pecado, porque en el paraíso no había temor de nada. Imagínense a Adán preocupado por si podían mercar, o si tenían con qué comer, o si tenían que pagar el arriendo. Adán y Eva no se preocupaban por eso. Eva no vivía pensando en si Adán le iba a ser infiel, o si se iban a morir o les iba a dar una enfermedad, porque era perfecto lo que Dios había creado. Así que el temor es consecuencia del pecado, no es ni viene de Dios. La consecuencia de tener el temor en este caso es esconderse de Dios. Así que nunca podemos tomar decisiones basadas en nuestro temor porque nos van a llevar a alejarnos de Dios. Porque es una decisión no direccionada por Dios, sino direccionada por mi temor. Así que es importante que con ese temor que tú tienes te hagas 4 preguntas. La primera es: ¿este temor es real o es un temor imaginario? Un temor real es un temor de supervivencia. El miedo es supervivencia porque el cuerpo segrega un químico, unas hormonas que permitan que tú corras o busques cómo sobrevivir. Por ejemplo, si estás en la selva perdido y no tienes ni idea cómo salir de allí, pues el método de supervivencia sería irte a un lugar muy alto, un árbol, o esconderte o lo que sea por los animales salvajes que hay. Eso es un método de supervivencia. Pero un temor imaginario es un temor que proviene de mi pensamiento. Entonces yo le preguntaba a Kevin: amor, dime ¿cuál sería un temor real, un temor de supervivencia? Y él decía: un temor real es si tú te llegas a desmayar y te desangras. Y yo le dije: ¿pero por qué eso va a ser un temor? Y él dijo: porque te vas a morir. Yo le dije: este es un temor imaginario porque no me estoy muriendo, me desmayé. El temor normal es se desmayó, se está desangrando. Pero el imaginario es algo que yo proyecto: se va a morir, me va a hacer falta, va a pasar algo con nosotros, voy a quedar solo. Ese es un temor imaginario, algo que proviene de un pensamiento. Segundo, ¿cuál es mi reacción frente al temor? Entonces, el temor te lleva a llorar, a angustiarte, a estar ansioso, como me pasaba a mí cuando anochecía, a ser apático con las personas, como: no, ¿saben qué? Se me dañó el día.
me entró esta angustia, este temor, este estrés, entonces ya no quiero nada, se me arruinó el día, se me arruinó el momento. O aislarte tanto de tu familia, de tus amigos, de la iglesia, inclusive de Dios. Tercera pregunta es, ¿cómo está afectando tu relación con Dios? ¿El temor te lleva a orar? ¿Te lleva a estar más en la palabra? ¿O al contrario? El temor te lleva a robarte el rol que le pertenece a Dios. En mi caso, yo lo único que pensaba era, yo tengo este temor y soy autosuficiente. La única persona que puede solucionar esto soy yo. Y esa reacción es tú decir, Señor, tú no puedes con esto. Yo soy el único que puede, así que tú no puedes entrar en este lugar. Alejarme y desconfiar de Él es una de las reacciones que podemos tomar. Y la cuarta pregunta es, ¿qué dice Dios de tu temor? Entonces, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, y dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor es un espíritu. Así que con base a este versículo, quiero hacerles como un ejemplo con una película que a mí me gusta mucho y es Narnia. Ojalá se la hayan visto para que entiendan este ejemplo. En Narnia, en un episodio, en un capítulo, Lucy le dice a Aslan, estás muy grande, has crecido mucho, te veo mucho más grande. Y Aslan le dice, no es que yo esté más grande, es que conforme tú creces, yo crezco contigo. Y obviamente es un momento muy lindo porque quiere decir que Jesús va creciendo con nosotros, pero quiero que veamos este ejemplo con el espíritu de temor, porque así funciona. Cuando nosotros le damos importancia al temor, cuando permitimos que nos robe la paz, que nos angustie, que nos incomode, alimentamos el espíritu de temor. Y cuando alimentamos algo, si hablamos del ser humano, de un animalito, si lo alimentamos tiene que crecer, tiene que ser fuerte, ¿cierto? Y así pasa con este espíritu. Crece y se fortalece hasta convertirse en un gigante como Goliat. Así que vamos a 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Dice, un famoso guerrero, no cualquier persona, es un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Y vamos al versículo 8 y 11. Dice, Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy un filisteo? ¿Y no están aún ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Esto hace el espíritu de temor. Nos reta, nos enfrenta y busca intimidarnos. Goliat era un hombre que medía casi 3 metros. Era literalmente un gigante. Pero él lo que hizo fue intimidar al pueblo. No había peleado todavía con ninguno de ellos. Y inmediatamente los intimidó, lo que los llevó a tener mucho miedo. Esto busca el espíritu de temor. Nos llena de argumentos para acobardarnos. Pero quiero que revisemos la historia. David era un pastor de ovejas. Y en esta historia resulta que el papá envía a David a llevarle provisiones al ejército de los israelitas. En este ejército estaban sus hermanos y por eso David se fue muy de mañana a llevarles esta provisión. Así que quiero que revisemos el versículo 23 al 24 que dice, mientras conversaban, Goliat, el guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. El temor los ahogaba. Miremos el versículo 26 hasta el 33. Dice, David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel?
¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David. Si apenas he abierto la boca. Esta parte es muy interesante porque el hermano es usado por este espíritu de temor. El espíritu de temor busca diferentes formas para atacarnos. Primero, usa a Goliat para acobardar y angustiar a todo el ejército israelita. Pero esto no funcionó con David. David inmediatamente preguntó, listo, entonces, ¿qué le dan al que lo mate? ¿Cuál es la recompensa? ¿Qué ganamos nosotros con esto? A este que se atreve a desafiar el pueblo de Dios. Pero entonces, como este temor no funciona, entonces el espíritu usó a su hermano. Yo sé lo que has buscado. Eres un atrevido. Lo que está buscando este espíritu de temor es que David también se acobarde junto con el ejército israelita. Así que quiero que sigamos revisando la historia porque dice: apartándose de su hermano, les preguntó a otros quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl y este mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Otra vez ataca este espíritu de temor a David. Por medio de Saúl lo menospreció. Pero ¿quién eres tú? Eres un simple muchacho, un simple pastor de ovejas. Pero Goliat es un guerrero de toda la vida y aparte de eso es un gigante. Busca menospreciar su identidad. Pero miremos el versículo 34 que dice: David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor me libró de las garras del león y del oso. También me librará del poder del filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Básicamente lo que está haciendo David es, si el Señor lo hizo una vez conmigo, con el oso y con el león, Él lo volverá a hacer. David era una persona, era un hijo de Dios que confiaba plenamente en lo que Dios podía hacer y que aparte de eso recordó todo lo que Dios hizo en su vida. Así que si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Saúl, después de todo esto, entonces le pone la armadura y la armadura era muy pesada. Inclusive David, aunque había peleado contra estos animales salvajes, él no estaba acostumbrado a esta armadura tan pesada, así que cuando intentó caminar no era capaz y por eso David se quitó toda la armadura y él dijo: yo no estoy preparado para esto. Así que revisemos el versículo 40 que dice: tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Bolsa de pastor. David no abandonó su identidad aunque estuviera enfrente de un gigante. Goliat estaba con su armadura, Goliat tenía su espada, su escudo, él tenía todas las armas para pelear. Pero aún así, David sabía, conocía y estaba seguro de la identidad que Dios le había dado a David, de todo lo que Dios había trabajado en su vida siendo pastor. Y él decidió no abandonarlo y él fue y se preparó como si estuviera cuidando sus ovejas. Revisemos el versículo 41 al 44 que dice: este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero, o sea Goliat.
Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: Ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. ¡Qué burla! Goliat estaba nuevamente despreciando a David. Ya su hermano lo había hecho, ya Saúl lo había hecho, y ahora Goliat, siendo un gigante de 3 metros, estaba menospreciando a David. Primero, David era muy pequeño. Segundo, no tenía la armadura puesta. Y tercero, me imagino que debía ser muy flaco, muy delgado, porque él no hacía ejercicio, él cuidaba ovejas siendo un pastor. Así que esto es lo que hace el temor: te ataca, te menosprecia, ataca tu identidad, ataca lo que Dios ha hecho en tu vida, inclusive lo que Dios puede volver a hacer en un futuro contigo. Así que, ¿qué cosas ha dicho el temor de ti? ¿Qué cosas ha dicho el temor de tu vida o de tus familiares? Tal vez nunca vas a conseguir trabajo. Ya imposible, tienes muchos meses sin trabajar y ya no lo vas a conseguir. No vas a tener para el arriendo, no vas a tener para el mercado, o te va a llegar un diagnóstico de enfermedad mortal. Tu familia se va a accidentar. Tú no vas a poder con esto. Es mucho peso, es mucha responsabilidad. ¿Qué cosas el temor te está diciendo? Nosotros necesitamos hacerle frente a ese temor como hizo David. Pero, ¿cómo le hacemos frente al temor? ¿Cómo vamos a esa batalla contra el temor? Es muy sencillo. Vamos a enfrentarlo con lo que Dios ha dicho de ese temor que tenemos. Si es una enfermedad, Dios ha dicho: por mis llagas has sido sano. Si es por el trabajo, por la economía, Dios te ha dicho: yo soy tu proveedor. Si es por un divorcio, el Señor ha dicho en su palabra que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Que tu familia no va a ser salva. Dios ha dicho en su palabra que por ti la salvación ha entrado en tu casa. Así que así es como le vamos a hacer frente a este gigante del temor. Revisemos el versículo 45 hasta el 51, que dice: David le contestó: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Con esto es muy importante resaltar lo que venimos hablando, porque cuando nosotros le hacemos frente al temor con lo que Dios ha dicho, tú vas a vencer, porque Dios ya te ha dado la victoria. De hecho, en 1 de Juan, capítulo 4, del 17 al 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no has sido perfeccionado en el amor. Dios ya te ha dado la victoria y Dios es amor. Dios está en ti. Dios te ha amado antes de que tú lo amaras. Ahí no tiene por qué haber temor. Donde está Dios hay amor. Y donde hay amor no hay temor, porque es echado fuera. En Romanos 8, versículo 37 dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó. Y quiero terminar este espacio con un versículo que a mí me ha encantado, y es en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa cuál es el gigante que te ha estado atacando durante todo este tiempo. Pueden ser días, semanas, meses, años, inclusive toda tu vida. No importa que sea tu enfermedad, tu economía, tu familia, tu relación con Dios, tu identidad, no importa. Pero tal vez se ha convertido en tu gigante. Y es tiempo de enfrentar ese gigante al que has estado alimentando por tanto tiempo. Debes enfrentarlo con lo que Dios te ha dicho. Ora, busca en la palabra de Dios qué dice de tu temor. Porque como hemos visto ahorita, Dios es tu proveedor. Si te diagnosticaron algo o te están haciendo estudios porque has estado muy enfermo, Dios dice que por sus llagas has sido sanado. Así que no importa lo que pase físicamente, no importa lo que digan los médicos, no importa lo que hay frente a nuestros ojos. Así como a David no le importó que Goliat medía 3 metros y que era un guerrero de tantos años. No importa el aspecto de tu gigante, no importa qué tanto te está hablando al oído, cuántas veces ha buscado intimidarte. Tal vez han habido momentos en los que tú oras y le dices: Señor, yo te entrego esto, y el temor vuelve y viene y te ataca. Pero el Señor, ¿qué le va a escuchar? El Señor, ¿qué va a hacer por usted? Aquí Dios no puede hacer nada. No hay nada que hacer. Ríndase. Dude. No le crea a Dios. Eso es mentira. Los milagros no son para usted. La oración no son para usted. Dios no la escucha y no le va a responder. No importa qué tanto este gigante busque intimidarte. Dios ya ha dicho en su palabra lo que eres para Él y lo que Él está haciendo en tu vida y en tu familia. Confía, cree y vívelo, porque así vencerás. Así que con esto quiero que oremos. Y donde tú estás, quiero que tomes esa hojita donde tú anotaste tu mayor temor, ese gigante que te ha estado agobiando por tanto tiempo. Quiero que tomes esa hojita y oremos juntos. Cierra tus ojos. Espero que estés en un espacio de intimidad donde no te vayan a distraer ni a molestar, y quiero que ores conmigo diciendo: Señor, en este día quiero entregarte mi vida, quiero entregarte este gigante que me ha estado agobiando durante tanto tiempo. Quiero, Señor, rendirme ante ti, y hoy quiero declarar, Señor, que he alimentado por mucho tiempo este gigante y por eso ha crecido y se ha fortalecido. Pero hoy tomo la decisión de renunciar al temor. Hoy tomo la decisión de renunciar a creer sus mentiras, a permitirle que me robe la paz, a permitirle, Señor, que agobie mi vida, mi familia, inclusive mi matrimonio. Hoy, Señor, renuncio a que el temor me gobierne, a que el temor tenga derecho sobre mi vida, y por eso, en el nombre de Jesús, con la autoridad, Señor, y el poder que tú me has dado por ser tu hijo, yo hoy le ordeno a este espíritu de temor que se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús, porque donde está Dios hay amor, y donde hay amor echa fuera el temor. Así que hoy le ordeno a este espíritu de temor, a este gigante que me ha agobiado, que se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús y que no regrese, porque Dios ha dicho que por sus llagas fui sano. Dios ha dicho que Él es mi proveedor. Dios ha dicho que está conmigo a donde quiera que yo vaya. Dios ha dicho que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Dios ha dicho que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ha dicho que soy una nueva criatura y que lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo, y yo lo creo. Hoy decido creer lo que tú has dicho de mí, Señor, que la salvación ha entrado en mi casa por mí. Y hoy te doy las gracias por eso. Hoy me despojo del temor, Señor, y me despojo del pánico, me despojo, Señor, de la autosuficiencia y de creer que yo soy la única que puede solucionar los problemas. Hoy decido confiar en lo que tú has dicho, decido creerlo, vivirlo para vencer, porque tú ya me has dado la victoria, Señor. Y te doy gracias, Señor. Gracias por darme la victoria, porque soy más que vencedora en Cristo Jesús. Y hoy dejo, Señor, todas mis áreas de mi vida, de mi corazón, en tus manos, porque hoy confío en ti, Señor. Hoy te entrego mi vida, hoy te entrego absolutamente todo
Lo que me atemorizaba antes, decido confiar en ti y ponerlo en tus manos, y te doy gracias porque sé completamente que todo lo que está en tus manos tiene control tuyo y no mío. En el nombre de Jesús, Señor, dejo todo en tu control y decido someterme a tu obediencia y tu voluntad. No permita, Señor, que yo tome decisiones bajo el temor, porque ahora en adelante yo decido caminar en tu palabra y no en el temor. En el nombre de Jesús, amén. Si te gustó este video, recuerda darle like y compartirlo. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @sinlímitesmovimiento. Sigue conectándote con nosotros.